esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano. Allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Como lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traed el ternero cebado y sacrificadlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido este hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo. Todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy leemos en el Evangelio la parábola tal vez más famosa de las que del Evangelio, la parábola del hijo pródigo. Lo que pasa es que en la traducción que hemos leído, esto de pródigo no sale. Es que la traducción clásica hablaba de que este hijo se había gastado su fortuna pródigamente, y de ese pródigamente, pues, el hijo pródigo. Una parábola que nos va bien siempre, pero en Cuaresma todavía más, porque es el sentido de la conversión. Y una parábola que pasa como pasa muchas veces, que lo que dice es, entre comillas, increíble. Increíble porque ¿quién se puede imaginar que un judío dé la herencia en vida? Eso no pasaba nunca, jamás se daba la herencia en vida. Eso de que el hijo exija al padre: dame mi parte de la herencia, la coge y se va. Eso en aquella época y en el contexto no podía ser. Pero lo hace expresamente porque aquí, como es lógico, en la parábola, en el fondo, el que representa al Padre es Dios mismo. Dios es el Padre. Todos los hombres somos sus hijos. Mejor dicho, en sentido estricto, todos somos llamados a ser hijos de Dios. Pero aquí nos lo pone ya como hijos, aunque en realidad el Hijo de Dios, el único Hijo de Dios es Jesús. Y los demás somos hijos de Dios en la medida en que por el bautismo y la gracia y siguiendo
a Cristo, nos hacemos hijos de Dios, haciéndonos hermano de Cristo. Pero bueno, aquí hay estos dos hijos, el mayor, el menor pide al Padre que le dé la parte que le toca, de hecho en parte la tenemos. Cada uno de nosotros, Dios nos ha dado lo que tenemos, nos ha dado parte en la creación, nos ha dado tantos dones, es parte de la herencia. Es verdad que nosotros esperamos otra herencia mucho más grande, que es la vida eterna y es el reino de los cielos, pero esta en parte, solo en parte nos la concede también aquí, pero aquella será infinitamente superior a esta. Coge la parte de la herencia que le toca, este hermano menor, se va a un país lejano. Para los antiguos es como decir, se va a un país pagano. En nuestra mentalidad de cristianos sería, este hijo se va de la fe católica, empieza a vivir perdidamente. ¿Y este perdidamente qué quiere decir? Pues más que nada dos cosas, soberbia y lujuria. La soberbia de enfrentarse contra el Padre, contra Dios mismo, y la lujuria de vivir allí espléndidamente, ricamente y con todos los vicios que haga falta. Hasta que cuando uno vive así, ¿qué es lo que pasa? Que lo pierde todo. Y así la desgracia se convierte en fuente de gracia. Esto es uno de los, digámoslo bien, el estado del bienestar tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas malas. Y la cosa mala es que cuando uno cae en desgracia, Papá Estado intenta arreglarlo todo. Y hay veces que uno se ha de dar cuenta cuando cae en desgracia el por qué cae en desgracia. ¿Por qué cuando uno gasta todo o vivía solo para conseguir grandes riquezas y se da una gran bofetada y lo pierde todo? ¿Qué es lo que le pasa? Porque ese es el principio de la conversión, el hecho de la necesidad misma, el hecho de darte cuenta de lo que has perdido. Por eso las desgracias son fuente de gracia, no son gracia en sí mismo, pero sí fuentes de gracia, que nos pueden permitir, si la aceptamos, esa gracia, la conversión. Solo cuando se ve realmente necesitado y se da cuenta de lo que tenía antes, y lo que tenía antes era, en nuestro lenguaje, la gracia. Lo que tenía antes era la vida de la fe. Lo que tenía antes es el estar con Dios, la conciencia limpia. Cuando se da cuenta de esto, hay la posibilidad de volver al Padre. ¿Y cómo se vuelve al Padre? Y aquí la parábola nos lo da muy bien. Se plantea irse a encontrarlo y confesarle sus pecados. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. En el fondo es todo el sentido del sacramento de la confesión que se nos da todo el año, pero de una forma especialísima en Cuaresma y en los tiempos de penitencia, donde aquí se ve esta confesión de los pecados, que es necesario el reconocer el pecado para volver realmente a esta santidad que Dios quiere en cada uno. Deja todo, vuelve al Padre después de haber caído en lo más bajo. Empieza esta confesión de los pecados que el Padre corta tranquilamente y le da ya el perdón. No solo el perdón, le da el anillo, le da el vestido nuevo, le da las sandalias nuevas. Todo eso con el sentido de lo que es el volver a ser hijo y la dignidad de lo que son los hijos de Dios. Tanto es así que estamos en el primer siglo del cristianismo. En el primer siglo del cristianismo, en el Imperio Romano, solo llevaban anillo los nobles, nadie más. Los demás lo tenían prohibido. Era un signo de nobleza. A partir del siglo II, al ejército podrá llevarlo, y también algunos funcionarios que según el rango lo llevarán unos de hierro, otros de oro, y poco después, ya hacia el siglo IV, se irá generalizando, llevar anillos. Pero en ese momento solo la nobleza, como diciendo, este hijo, que era noble porque era hijo de Dios, el Padre representa a Dios, con el pecado se ha alejado y se ha perdido, ha dejado su nobleza,
por lo cual ha perdido el anillo. No lo tiene, no es nadie. Ha perdido el anillo, ha perdido los vestidos que le corresponden, el calzado que le corresponde. Volviendo a ser hijo se le da la dignidad que él había perdido por el pecado. Es la gran dignidad de los que viven la gracia de Dios. No hay dignidad mayor. Esa es la auténtica nobleza. Si podríamos decirlo con lenguaje anticuado, diríamos, es la auténtica sangre azul. Aunque la sangre azul es una sangre enfermiza, en realidad por eso se les llamaba sangre azul a los nobles, pero aquí es la auténtica sangre azul, o sea, la auténtica nobleza de verdad es la del que vive como hijo de Dios, del que vive en gracia, del que vive viviendo realmente como hermano de Cristo, siguiendo los mandamientos de Dios, siguiendo el Evangelio. Este es el auténtico noble, el que vale mucho más que reyes y ministros, porque está en la onda de Dios, pasa a ser de la familia de Dios, pasa a ser auténtica iglesia de Cristo. Después vendrá toda esa segunda parte, lo que es el hermano mayor. Ese hermano mayor que se queja, una fiesta para este desgraciado que es un pecador que ha dilapidado todo. Es la mentalidad, y esto lo he visto con mucha gente, que no entiende el perdón. No sé cómo os vas a perdonar. Recuerdo hace muchos años, yo era seminarista, estábamos alojados en unas misiones populares en casa de un juez. Y en la cena se veía que él no lo entendía. Decía, no, vosotros os equivocáis. ¿Cómo se puede perdonar así? Uno se acusa, se reconoce la culpa y se condena. Mientras que los cristianos lo que hacemos es, reconocemos la culpa, pedimos perdón y se perdona. No, la justicia es ejercer la justicia, es el castigo ante el mal. Y sin embargo aquí es el perdón ante el mal. Eso es injusto. Y tenía razón en un sentido. Dios es injusto, porque Dios no busca la justicia en el sentido humano de dar mal por mal, sino que busca la conversión, y en la conversión se da el bien por el mal. Has hecho el mal, yo te doy el bien, te doy el perdón, solo exijo eso, la conversión. Pero hay gente que esto no lo entiende y no quiere entenderlo, porque se cierra en sí mismo a lo que es solo el sentido humano de justicia y nada más. Y así le pasa a este hermano mayor, a quien en el fondo representa al pueblo judío con Jesús. Es aquel que busca el mal del otro, es el que busca solo el propio provecho. A él le han dado, a mí no. Es el sentido de la envidia que tantos y tantos tenían y tenemos a veces, también en nuestra época. Esa envidia que impide el bien de los demás, que se entristece ante la conversión de los otros. Esta envidia que cree que nosotros, que hemos sido fieles, estamos en todo y por todo por encima de los demás. Y no es así. El auténtico humilde es el que se alegra, y el humilde es el cristiano de verdad, el que se alegra de los logros de los demás, el que se alegra de la conversión de los demás y el que procura también por la propia conversión.